hablarles esta mañana acerca de que fuimos hechos libres para amar. Fuimos hechos libres para amar. Y este principio o esta verdad es una verdad fundamental. Es una verdad que libera, es una verdad que transforma nuestras vidas, que cambia nuestros corazones. La semana pasada estuvimos hablando acerca del primer propósito de Dios con nosotros. Y es que nosotros lo amemos a Él. Ese es el primer propósito. Eso es lo primero que le da sentido a la vida. Que amemos a Dios. Dele un codacito al que tiene al lado, por favor, y dígale, tu propósito es que ames a Dios. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, que es el que quiero tocar en esta mañana, es que fuimos hechos libres para amar. Fuimos hechos libres para amar. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Resulta que nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales y somos seres sociales. Somos seres espirituales. Esto significa para nosotros, reitero, que fuimos creados para amar a Dios y para tener comunión con Dios. Pero también somos seres sociales. ¿Y esto qué significa? Que fuimos creados ¿para qué? Para relacionarnos con otros. Nunca ha sido el propósito de Dios que las personas se aíslen. Nunca ese es el propósito de Dios. Hablábamos en una ocasión que uno de los grandes errores que cometió la iglesia en la historia fue enclaustrarse. Fue crear claustros, conventos, etcétera, lejos de los demás. Eso ha sido uno de los grandes errores históricos de la iglesia. Porque el plan de Dios no es que nosotros nos aislemos. Yo entiendo que fue un sentir de la iglesia como queremos apartarnos del mundo para estar con Dios. Pero no fue la idea del Señor. ¿Cuál fue la idea del Señor? La idea del Señor fue, ustedes van a estar en el mundo. Ustedes yo no los puedo quitar del mundo. Pero sí los puedo guardar del mal. Entonces el propósito de Dios no es que te aísles. Dígale que tiene a su lado. El propósito de Dios no es que te aísles, sino que mejores tus relaciones. Dele un codacito y dígale, mejora tus relaciones. Ese es el sentido de la vida cristiana. De hecho, escuche, ese es el significado de la cruz. La cruz, ¿sabe qué significa la cruz? Significa reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Y me gusta que la cruz tiene dos direcciones. Tiene la primera que es vertical. Es decir, reconciliación ¿con quién? Con Dios, a través de Cristo, a través de que fueron nuestros pecados perdonados, a través de que fuimos limpiados por la sangre de Jesús. Reconciliación hacia arriba. Y quitándose esa barrera, rompiéndose esa maldición del pecado, porque como vamos a ver, los problemas de relaciones interpersonales son consecuencia del pecado. Rota esa maldición, roto ese conflicto, quitada esa barrera, entonces viene el sentido horizontal, que es que relaciones sobrenaturales, horizontalmente, es decir, con los demás. Es natural, es humano. De hecho, la misma historia del ser humano, cuando usted lee la Biblia, la historia del ser humano está marcado por conflictos entre las personas. Eso es inevitable. Es inevitable. Cuando usted nota en la escritura, cuando Adán peca, se introduce el pecado en la humanidad, lo primero que se interrumpió fue su comunión con Dios. Y lo segundo que se deterioró fue sus relaciones interpersonales. Como consecuencia del pecado,
su matrimonio entró en crisis y empezaron a sentir vergüenza y se distanciaron. Más adelante vemos a sus hijos en conflicto, porque Caín mató a Abel. Más adelante vemos en la Biblia y podríamos mencionar conflictos que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob. Ya hemos hablado lo suficiente de José, que sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido problemas con sus hermanos? No levante la mano. Pero ¿cuántos hemos tenido problemas con los hermanos? Problemas de convivencia, ¿cierto? De hecho, también la Biblia nos menciona, escuche, que aún en medio de la gloria de Dios, Dios habitaba entre ellos. Piensen esto, había una columna de nube de día, había una columna de noche. La gloria de Dios estaba ahí, había milagros, sanidades. Cuando Israel estaba en el desierto, y sin embargo, cuando usted lee el libro de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, usted ve conflictos interpersonales. De hecho, en el mismo ministerio de Jesús, cuando el Señor Jesucristo estaba andando entre ellos en la tierra, ¿qué encontramos? Conflictos, celosos, porque Jesús había dicho, le había cambiado el nombre a Simón por Pedro. Celosos porque Jesús todavía no definía quién iba a ser el mayor. Había unos conflictos allí. Lo vemos en el libro, en la carta, en el libro de los Hechos. Cuando la Escritura nos enseña que hubo murmuración en la iglesia, y lo enseña la misma Escritura, que una de las últimas cosas que sucederá antes de la renovación de todas las cosas va a ser un conflicto bélico. O sea que la historia del ser humano está marcada por los conflictos. Está marcada por la dificultad que tenemos para relacionarnos. Por eso esta mañana el tema que he denominado, que les quiero compartir, lo he denominado fuimos libres para amar. Porque el amor, después de la caída, después de la introducción del pecado, el amor se volvió algo antinatural. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Para que nuestras vidas sean sanadas. Para que nuestros corazones sean restaurados. Y podamos relacionarnos bien. Ahora, conflictos, es normal que vengan conflictos. Lo que nosotros tenemos que aprender, que es lo que quiero enseñar hoy, es, sí, yo tengo conflictos en mi hogar, tengo conflictos con mis hijos, tengo conflictos con mis vecinos, tengo conflictos con mis compañeros de trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la forma en que Dios desea que yo supere esos conflictos? ¿Cuál es la forma del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo para transformar mi vida a una vida sobrenatural? Ya hemos dicho que lo natural es estar resentido. De hecho, nosotros, y esto está sucediendo en muchos países del mundo en este momento, pero particularmente nosotros, como sociedad colombiana, como colombianos, nos hemos vuelto una sociedad melancólica, una sociedad de resentimientos, resentidos por mi pasado, resentidos con mis autoridades, resentidos con quienes me rodean,
Nos hemos convertido en una sociedad melancólica, susceptibles, heridos, divididos como sociedad. Hemos visto personas, tal vez usted las ha escuchado, o tal vez usted es una de esas personas que dice: quiero renunciar al trabajo, al servicio, a mi matrimonio, porque me siento herido, porque me siento herida, porque nos sentimos lastimados. Eso se llama ser melancólicos. Nos hemos vuelto melancólicos, demasiado melancólicos. Y entonces, en medio de esa melancolía, se vuelve más fuerte una herida que el amor de Dios. Se vuelve más fuerte un resentimiento que la capacidad que da el Espíritu Santo de perdonar, que la capacidad que da el Espíritu Santo de restaurar. Recuerde, la cruz no tiene una sola dirección. La cruz tiene dos direcciones, que significa reconciliación. La cruz significa reconciliación. Reconciliación en sentido vertical con Dios y en sentido horizontal con los demás. Y esa es la parte donde ustedes dicen amén. Y entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice el Señor en Mateo capítulo 5. Vamos a leer versos 38 al 48. Está hablando en el contexto del Sermón del Monte. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿No les gustó mucho eso? ¿Sí les gustó o no les gustó? Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida ¿qué? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amén. ¿Cierto? Dice: pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando yo leo esta descripción de Jesús, cuando yo leo esta escritura, puedo descubrir que el propósito del Señor es un llamado, número 1, a la salud emocional. Número 2, a la paz con otros. Y número 3, a la madurez. Hoy vamos a hablar de esas 3 cosas. Número 1, salud emocional. Número 2, a la paz con otros. Y número 3, a la madurez. Dígale que tiene a su lado, pero dígalo con amor. Dígale: madure. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Mire, ¿sabe qué es interesante? Reitero, digamos, es como nosotros como sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad herida.
De hecho, nosotros como sociedad somos una sociedad complejada. Hace algunos años, uno de los grandes genetistas colombianos escribía un libro que se llamaba ¿Por qué somos así? Y él explicaba, este genetista explicaba en su libro y decía, mire, lo que pasa es que nosotros como sociedad pensamos que todo el mundo está contra nosotros. Entonces fíjese, uno pierde un partido y la culpa es de ¿quién? El árbitro. No, es que el árbitro siempre, porque era que los árbitros siempre, mire, la final de la Copa América, Argentina-Colombia, y todavía los colombianos, ¿qué estamos diciendo? Oh, la FIFA nos robó, es que los árbitros están con, todavía estamos, mire, todavía estamos con el cuento del gol de Yepes, era gol de Yepes, era ya. Porque fíjese que a veces nosotros tenemos una mentalidad de víctimas. Tenemos mentalidad de víctimas. Cuando hay un conflicto matrimonial, casi siempre vamos a buscar consejería o hablar con alguien y siempre la culpa es de ¿quién? Del otro. Siempre la culpa es del otro. No, es que ese hombre. Y el pastor empieza, ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor. Bueno, o sea, nosotros a veces, siempre que estamos haciendo, victimizándonos. Siempre nos victimizamos. La mujer llega diciendo el problema es de él y el hombre llega diciendo el problema es de ella. Como sociedad nos sucede así. Estaba escuchando esta semana también una entrevista que le hicieron en el mismo contexto de los Juegos Olímpicos. Creo que era un técnico, creo que era el director de la Federación de Boxeo. La misma excusa, oh, es que nos sacaron porque es que los árbitros no nos calificaron bien y por eso nos sacaron y por eso no ganamos medallas en el boxeo. Usted le pregunta al joven de la universidad, ¿por qué estás bajando en tu rendimiento? ¿De quién es la culpa? No, es que ese profesor, no, es que ese cucho me la tiene pero montada. Usted le pregunta a la persona, venga, pero usted ¿por qué está tan aburrido en el trabajo? ¿Cuál es la respuesta? No, es que ese jefe que me ha tocado, no, es que los compañeros, esa gente no colabora, yo trabajo, yo meto el hombro, en cambio soy el único que mete el hombro. Yo soy el único que trabaja, el resto es un poco de flojo. ¿Se ha dado cuenta? Y entonces resulta que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida, vamos desarrollando en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, una mentalidad ¿de qué? De víctimas. Y cuando usted asume una mentalidad de víctima, entonces usted siente que todos los demás lo atacan. Usted siente que todos los demás quieren aprovecharse de usted y quieren hacerle mal. Y empieza la vida a forjarse bajo un espíritu de sospecha siempre. Entonces usted, por ejemplo, llegó a un lugar y si no lo saludaron porque X o Y motivo, mire, si ve, aquí hay rosca. Esto es pura rosca. Entonces yo he escuchado en todos los contextos, pero reitero, eso solo lo escucha uno aquí en Colombia. Y no, es que el jefe tiene su rosca y eso entrar a la rosca del jefe es muy difícil, ese jefe complicado. Y entonces vamos nosotros con esa mentalidad de víctimas, ¿a qué? Empezamos a hacer selecciones, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento en su mayoría se rigió bajo la ley. El Antiguo Testamento fueron aproximadamente 3, 4 dispensaciones. Pero el mayor tiempo del Antiguo Testamento fue bajo la ley de Moisés. Y fue bajo la ley de Moisés donde el Señor dijo, ojo por ojo y diente por diente, lo que se conoce como la ley del talión. ¿Y cuál es esa ley del talión? Consiste en que si usted se siente lastimado, si usted se siente herido, pues responda. Esa es la ley del talión. Responda.
ojo por ojo, diente por diente. Y entonces nosotros nos quedamos en eso, aunque somos cristianos, esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza de nosotros como humanos es reactiva, reaccionaria. Entonces le quedan mirando y, ¿entonces qué? ¿Qué me mira? ¿Sí o no? ¿Cuántos eran así? ¿Qué me le parecí? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero recuerde, usted no es humano. Usted es un hijo de Dios. ¿Sí les gustó eso o no les gustó? Pero en el Antiguo Testamento, Moisés dijo ojo por ojo. Y ese ojo por ojo fue tomado como una patente de corso. Resulta que en los tiempos, digamos, del siglo XV hacia acá, había piratas. ¿Y quién era un pirata? Un pirata era alguien que asaltaba otros barcos y los robaba. Pero resulta que había algunos piratas que recibían una patente, un permiso de un gobierno para seguir haciéndolo. Un permiso para seguir robando y ya no era ilegal. Por eso se llama una patente de corso, un permiso. Entonces en los tiempos bíblicos, Moisés conociendo el contexto y Dios conociendo el contexto y Dios conociendo que eso iba a llevar al mundo, eso iba a llevar al hombre al fracaso, a la destrucción, Dios concedió esta patente de corso, ojo por ojo, diente por diente. Pero resulta que esa ley del talión no era para venganzas personales, era para asuntos muy puntuales. Por ejemplo, si usted, y usted puede leer la ley allí, puede leer la ley, decía, si usted por accidente mató la oveja de una persona, entonces, una de dos, o usted le da una oveja, o a usted también le matan una oveja. Nunca fue para asuntos de relaciones interpersonales, jamás. Era para asuntos sociales. Si a usted le hacían un daño, ese daño a usted se lo tienen que pagar o reparar. Pero los seres humanos siempre estamos buscando ¿qué? Como expandir ciertas cosas, ciertos derechos. Y entonces se convirtió en un asunto de venganzas personales. Nunca fue el propósito del Señor que se resolvieran los problemas a través de la venganza. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, Dios dice, mía es la venganza. Pero estas personas entendieron mal el propósito de Dios, entendieron mal las cosas y empezaron a usarlo como un objeto de desquites, como un elemento de sacarse el clavo, de herir si me hirieron, de lastimar si me lastimaron. Y por eso en el versículo 43 Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sabe quién dijo eso? Eso no lo dijo el Señor. Eso lo dijeron los fariseos. Eso no está en el Antiguo Testamento. Eso fue dentro de las interpretaciones que ellos empezaron a hacer dentro de la ley, oral que ellos empezaron a transmitir esta idea. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Por eso el Señor dice, pero yo les digo. Ahora, ese amarás a tu prójimo terminaba consistiendo en que ame solo su familia. La palabra prójimo, lo hablamos en una ocasión, viene del contexto de próximo o cercano. Es decir, la persona más cercana a usted. Pero mire que ni siquiera bajo esa ley vivimos. ¿Sabe por qué? Porque si usted se convierte en una persona, un hombre, una mujer de resentimientos, va a llegar un momento en que usted no va a saber distinguir. Usted no va a saber distinguir. No sabemos distinguir.
No, voy a resentirme con los de afuera, pero jamás con mi familia. ¿Sabe con quiénes a veces con los que más estamos heridos? Con la familia. A veces con las personas que más estamos heridas es con la familia. El esposo herido con la esposa. La esposa herida con el esposo. ¿Sabe cuándo sale a la luz esas heridas? Cuando hay un conflicto. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de la semana pasada que le dije que me preparara un tinto y no me lo preparó? Y yo no dije nada. Porque aquí hay algo interesante. Mira, aquí hay algo interesante sobre esto. Hay gente que dice, yo no tengo nada en mi corazón. No, yo no tengo nada en mi corazón contra esa persona. Pero sí se distancian. Luego, sí tienen algo. ¿Sabe cómo se llama eso? Engaño. Engaño. Hay gente que está engañada bajo el rencor, el resentimiento. No, pero yo no tengo nada en mi corazón. Le he pedido al Señor, Señor, no permitas que yo me cargue. Eso es un engaño, eso es una mentira. Porque si usted se distancia, ¿eso qué significa? Que si tiene algo. Y cuando nosotros vivimos bajo la naturaleza del resentimiento, de la amargura y del odio, no estamos viviendo sobrenaturalmente, eso es vivir naturalmente. Eso es vivir naturalmente. Así vivíamos cuando no teníamos a Cristo. Así vive la gente de este mundo. Por favor, dígale un codacito al que tiene al lado, dígale, oiga, es con usted. Nos hemos convertido en una sociedad de resentimientos, tal y como la sociedad que encontró el Señor Jesucristo hace casi 2000 años. Una sociedad de gente resentida, de gente amargada. He visto hijos resentidos con sus padres. He visto padres resentidos con sus hijos. He visto esposos resentidos. Y por eso es triste, como le comentaba en una ocasión. Es triste, pero es la sociedad en la que vivimos. Que hay gente que está esperando, que espera a que su papá, su mamá, su hijo, su hermano, lo que sea, esté al borde de la muerte. Tenemos que esperar hasta que esté al borde de la muerte para decirle, perdóname. ¿Por qué tenemos que esperar? Y he visto personas con culpa porque un ser querido se fue y no pudieron ponerse en paz. Pero eso era lo que era el Antiguo Testamento. El Señor dice, ustedes oyeron que les dijeron, ame a su prójimo y aborrezca a su enemigo. Pero a veces pareciera que ya no sabemos distinguir quién es el prójimo. Pareciera que a veces no supiéramos distinguir quién es el prójimo. He visto hermanos, hermanas, no vinieron hoy de la iglesia, peleando. ¿Usted por qué me puso ese pantalón? Ese pantalón era nuevo. ¿Por qué me puso la blusa sin permiso? Los tenis. Dándole más valor a las cosas que a las personas. Esa fue la sociedad que encontró el Señor Jesús. Eso es lo que es común en el mundo. Ahora yo le pregunto a usted, si usted es de esas personas que se resiente, que se duele, que vive cargado en la casa, en el trabajo, en la iglesia, yo le pregunto, ¿usted está viviendo sobrenaturalmente? Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza humana de resentimientos. Caín mató a Abel. Era su hermano. Esa es la naturaleza humana. Pero por eso vino Cristo. Y por eso nos fue dado el Espíritu Santo. Esa es la parte donde usted dice amén. Para que vivamos desligados de eso. Para que vivamos y para que se rompa esa maldición. Porque eso es una maldición.
Si usted es una persona de resentimientos, usted va a terminar solo. Porque la persona de resentimientos siempre tiene una capacidad y una imposibilidad. ¿Cuál es su capacidad? La capacidad que tiene es detectar los errores de todos. Pero tiene una imposibilidad. ¿Cuál es su imposibilidad? Ver sus propios errores. Dígale que tiene a su lado, usted también falla. Dígale esta palabra, usted también ofende. Y nosotros tenemos la capacidad, bueno, no los que no vinieron hoy, tienen la capacidad de ver las ofensas de otros, pero nunca ver sus propias ofensas. Por eso el Señor Jesucristo, en el mismo contexto que dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tú qué tienes? Un tronco. El Señor era muy radical en ciertas cosas, ¿no? Ahora, dice el Señor, ustedes oyeron eso, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero me gustan las palabras de Jesús. Los peros de Dios me gustan. Porque los peros de Dios no son excusas como nosotros, son salvedades. ¿Cómo son los peros de nosotros? De excusas, ¿cierto? Oiga, muy bonito todo, pero cuando yo a veces hablo con las personas, yo generalmente espero un pero. No, mire, yo le agradezco tal cosa y tal otra y todo me ha gustado. Y yo le digo siempre, pero, láncelo ya de una vez. Pues todos los seres humanos tenemos un pero, ¿sí o no? Pero en la Escritura los peros del Señor no son excusas, son salvedades. Salvedades para que tú crezcas. Dígale así al que tiene a su lado, dígale, el Señor habla para que tú crezcas. Entonces, habla acerca de la ley de Moisés. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, del ojo por ojo, del diente por diente. Nosotros ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y usted sabe, vaya conmigo por favor a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y vamos a ver cuál es la ley de Cristo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, había una ley de Moisés, que esa ley fracasó porque terminó en una sociedad, lo hablamos la semana pasada, de enfermos, endemoniados, divorciados, de todo, leprosos, ciegos, porque el pecado trae en sí muerte. Y la falta de perdón es un pecado, como vamos a ver a continuación. Y esta ley de Cristo se manifiesta en tres cosas. Número 1, Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a hablar de tres áreas en las que se manifiesta la ley de Cristo. Ya vimos que la ley de Moisés terminó ¿en qué? En venganza, conflictos interpersonales, falta de perdón, divorcio, etcétera, muerte. De hecho, creo que lo hemos hablado en una ocasión, más bien lo voy a mencionar ahora. Dice, 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Podemos decir que el rencor es del diablo. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Me gusta que no dice Dios es milagros, Dios es poder,
Dios es fuego que desciende del cielo. Dios es sanidad. ¿No sabe qué dice? Dios es amor. ¿Sabe por qué Dios te sana? Porque te ama. ¿Sabes por qué Dios te provee? Porque te ama, no es porque tiene una obligación contigo. Es por amor. Y la ley de Cristo se manifiesta, número uno, en que nosotros debemos amar como hemos sido amados. Voy a repetirlo, la ley de Cristo se manifiesta, número uno, en amar como hemos sido amados. La Biblia le dice a los esposos, esposos, amen a sus esposas como su papá amó a su mamá. ¿Dice así? No, dice, como Cristo amó a la iglesia. Nosotros los esposos, voy a hablar desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico dicen que los esposos terminan siendo con sus esposas como su papá fue con su mamá. Por eso hoy estamos hablando de ser libres para amar. Entonces, revise el hogar de sus padres. De pronto ese fue un hogar disfuncional, un hogar que terminó deteriorado, no sé. Por eso les decía, el resentimiento, el rencor, eso es una maldición. Pero Cristo vino para romper la maldición, para hacernos libres. Usted, por el amor de Dios, puede transformar y cambiar la historia de su propia familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Es lo que estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga. Eso es lo que estamos permitiendo que el Espíritu de Dios haga en nuestras vidas. Eso es lo que Dios está haciendo en su vida, rompiendo, está quitando lo que usted aprendió del mundo, lo que usted aprendió de sus padres, lo que usted aprendió de sus resentimientos. El Señor está borrando eso. Él nos hizo libres para amar. Y a veces terminamos repitiendo esa historia, porque si tuvimos padres ausentes o padres distantes y no experimentamos sanidad de Dios, terminamos siendo padres ausentes, terminamos siendo padres indiferentes. Terminamos repitiendo la historia. No, es que mi papá, cuando yo era pequeñito, papá me daba un coscorrón. Y entonces a veces queremos manifestar lo mismo, ¿no? Responder con coscorrones. No, esa no es su naturaleza. Su naturaleza es una naturaleza de amor. No les gustó mucho eso, pero yo lo creo. Dios te sana, Dios te restaura, sí. No podemos hacer nada por lo que vivimos, por lo que pasamos de infancia, eso no se puede hacer nada al respecto. Pero lo que sí podemos permitir es que eso que vivimos pierda poder en nuestras vidas para que seamos personas de amor. Usted es una persona de amor. Sonríale al que tiene a su lado, por favor. Pero sonría con amor, ¿no? Usted es una persona de amor. Y dice la Escritura, el que ama ha nacido de Dios. El que ama ha nacido de Dios. ¿Sabe qué es el amor? El amor es amar, es ver con los ojos de Cristo. Eso es el amor. Ver a los demás como el Señor los ve. Como el Señor los ve. A veces uno ve a una persona levantando las manos así, Señor, te adoro, gracias Señor. Y empieza, mire qué tal, haciéndole morcillas al diablo ahí, hipócrita. Porque nosotros a veces vemos a la gente a la luz de ¿qué? De nuestros resentimientos. A la luz de nuestras heridas. Y no a la luz de Cristo. Tenemos que aprender a ver a la gente como Cristo los ve. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu. Uy, esto es imposible. Esto es imposible. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Esto no se puede hacer sin el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos crear dependencia al Espíritu Santo. Para poder ver a la gente como Cristo la ve. Ahora, ¿qué es también la ley de Cristo?
perdonar como fuimos perdonados. ¿Cuántos aquí fueron perdonados? Amén. Entonces, perdonar como fuimos perdonados. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Escuche lo que dice. Colosenses 3, versículos 13 y 14. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La ley de Cristo es, número 1, ame como Dios le ama. Y número 2, perdone como Dios le ha perdonado. Hay gente que dice esto, cristianos, lo he escuchado, no vinieron hoy a la iglesia, pero dicen, no, ese lo mastico pero no lo paso, aleluya. Lo mastico pero no lo paso. No, la escritura dice, de la manera que Cristo te perdonó, así dalo. Mire, escuche esto, el perdón no es algo que la gente se merezca, el perdón es inmerecido. Usted no espere que la gente cambie para perdonarla. Porque yo le pregunto, ¿el Señor esperó que usted cambiara para perdonarlo? Fue inmerecido. ¿Cuántos merecíamos el perdón? ¿Cuántos merecíamos el perdón? Ninguno. Pero Él nos perdonó. Él nos perdonó. Y cargó sobre nosotros sus pecados. Pastor, que usted no sabe mi papá cómo fue conmigo, usted no se imagina cómo fue mi mamá conmigo. Porque hay gente que se hiere cuando dice, mire, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero pastor, ¿por qué tengo que honrar a mi papá si mi papá me abandonó cuando yo estaba pequeño? ¿Sabe cuál es una forma de honrarle? La mejor forma de honrar a sus padres si lo lastimaron y lo abandonaron es el perdón. La mejor forma de honrarlo, perdonándolo. Porque si usted perdona, puede dar. ¿Por qué le tengo que dar si Él no me dio cuando yo estaba pequeño? La mejor forma de honrar es con el perdón. El amor es incondicional. Uno no puede esperar a que la gente cambie para perdonarla, ¿no? Perdónenlo. Recuerdo esa historia de el hombre que le debía creo que era unos denarios. Y cuando vino el dueño que representa al Señor, le dijo, págame la deuda, no tengo cómo pagarte. Perdón, eran unos talentos, debía mucho dinero. ¿Y qué dijo el rey? Te perdono tu deuda. Pero este hombre salió, ¿fue y qué hizo? Cogió y empezó a encuellar al que le debía. Págueme, no tengo cómo pagarme, no tengo cómo pagarte. No me importa, y lo envió a la cárcel. Eso representa a Dios y nos representa a nosotros. Que nosotros a veces queremos que el Señor perdone la multitud de nuestros pecados, pero nos cuesta perdonar las pequeñas cosas de la gente. En mi experiencia entre cristianos, ¿no? Entre cristianos, yo me he dado cuenta que la mayoría de resentimientos son por bobadas. Por cosas pequeñas. Por cosas pequeñas. No es porque me mató a mi mamá, me mató a mi papá. Yo he visto casos de gente en Cristo. No los he visto en Colombia. Tal vez los haya, pero no los he visto en Colombia. En una ocasión vi un video en el África de un hombre que abrazó a la persona y perdonó a la persona que le había matado a toda su familia. Y lo perdonó. Y lo abrazó y lloró con él. Y si nosotros nos resentimos, mis hermanos, porque no me saludaron, bueno, no ustedes, los que no vinieron hoy. ¿Usted imagina cómo reaccionaríamos si nos mataran un ser querido? Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, me gusta esta palabra, dice, soportándoos unos a otros.
soportándoos. Y la gente confunde soportar con aguantar. El versículo no dice aguantándoos unos a otros, no dice eso. Dice soportando. ¿Sabe qué significa la palabra soportar? Dar apoyo. Dar apoyo. Por eso cuando usted llama a un call center o lo que sea, usted está llamando ¿a qué? ¿A aguante técnico? O sea, ¿qué está llamando? A soporte técnico. Usted está buscando ayuda. Usted está buscando apoyo. El versículo cuando dice sopórtense unos a otros, ¿sabe qué está diciendo? Apóyense. ¿Y sabe qué significa apoyarse? Significa ver más allá de la ofensa. Cuando usted saluda, oye, buenos días ¿de qué? Pero perdón, entonces ¿qué, hermano? Usted no le puede decir, ¿por qué no hace a un lado la ofensa y empieza a ver la necesidad? ¿No era que esa persona tiene problemas en la casa? ¿No será que su mamá está enferma? El otro día nos ocurrió, estábamos comprando unas cosas de aseo, creo que lo conté hace poco, estábamos comprando unas cosas de aseo y uno que es cansón, uno a veces no tiene el discernimiento y empezamos a molestar a la señora de los productos de aseo por los precios. Uy, pero eso ¿por qué tan caro? Eso ¿por qué no sé qué? Y yo empecé a notar que la señora estaba irritándose. Cuando un momento a otro la señora no soportó, no aguantó más. Y dijo, pastor, dijo, es que usted molestándome, porque estábamos con otro pastor, y ya dos pastores canzones, éramos 2 contra 1. Y dice, ustedes me están molestando y en este momento mi papá está ya en la clínica, le dio un infarto, la ambulancia no va a recogerlo y usted aquí molestándome. Y entonces oramos por ella. Pero qué tal que nosotros no hubiéramos herido. Ay, ¿sabe qué? Entonces voy a ir a comprarlo a otro lado. Cuando la Biblia dice soporte, está diciendo de apoyo, no dice aguántese, sino de apoyo. Aprenda a hacer a un lado la ofensa. ¿Sabe cómo se llama aprender a hacer a un lado la ofensa? Y ver la necesidad, se llama madurez. Dígale que tiene al lado, por favor. Madure. Haga a un lado la ofensa y mire la necesidad. Cuando a usted le responden mal, cuando lo miren mal, pregúntese, ¿qué problema tiene esa persona? De pronto tiene un problema en su matrimonio, de pronto está enferma, tal vez lo llamaron a cobrarle una deuda y no tiene cómo pagarla. Y ahí es cuando la escritura dice, sopórtese. Sopórtese. Mis hermanos, la vida cristiana no es para aguantarla. Esto no es para aguantarla. Aguante, mijo. No, esto no es para aguantar. Esto es de soportar, de dar apoyo. Cuando usted ve a alguna persona irritable, pregúntele, ¿cómo puedo apoyarte? ¿Qué necesitas? Yéndose, hermano. No tome la ofensa. No tome la ofensa. No tome la ofensa. Eso se llama madurez. Entonces, la ley de Cristo es, número 1, amar como Dios me ha amado. Y número 2, perdonar como Dios me ha perdonado. Y número 3, termino con esto, para que vayamos pasando los chicos de alabanza, por favor. Dar como hemos recibido. Dar como hemos recibido. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Escuche lo que dice Romanos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Que se abra. No dice, dale de comer. Si tuviere sed, de malas. No, dice, dale
de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.